Muy buenas tardes con todos, con todas. Saludo especial a la institución Pues Magíster por la gentil invitación que me permite compartir e intercambiar algunas ideas referido al tema que se nos ha encomendado, el juicio oral, el juzgamiento, temas o tópicos referidos también a la litigación oral y algunos aspectos que se han marcado a nivel jurisprudencial con relación a lo que es la etapa de juzgamiento. Conforme nosotros lo sabemos, estimados amigos y amigas, el juzgamiento es la etapa estelar del proceso penal. Es la etapa más importante del proceso declarativo de condena, el proceso común, en la cual se van a definir, se trata del desenlace de lo que inició en su momento como una noticia criminal positivizada en una denuncia en la cual en su momento se inició investigación preliminar. Luego de ello, al apreciar o al verificarse que existen en un caso determinado indicios reveladores de criminalidad, este caso fue formalizado para luego emitir un pronunciamiento de fondo que nos conlleve a esta etapa de juzgamiento, que sería propiamente un requerimiento acusatorio o un requerimiento mixto, si se quiera, en la cual parte de este requerimiento pasaría a juicio oral luego del control de acusación o de control mixto correspondiente. Entonces veamos nosotros qué es lo que de estas etapas previas nosotros utilizamos en el juicio oral. ¿Será acaso que todos los actos de investigación, todos los actos que realiza el Ministerio Público, estas diligencias positivizadas en documentos como declaraciones, inspecciones, pericias, podrán ser introducidas de manera directa en juicio oral? ¿O es que acaso para poder actuarlas se requiere que concurra en primer orden el órgano de prueba que lo ha formulado? Veamos. Conforme les estoy indicando, si se dan cuenta, todas las etapas que hemos tenido que recorrer o todo el camino que se ha caminado luego desde la noticia criminal hasta llegar al juicio oral, no hace más que preparar el caso por el parte del Ministerio Público o por parte del abogado, el imputado, preparar su defensa para poder llegar a este punto de desenlace en el juzgamiento. Pero lo que tenemos que tener meridianamente claro, estimados amigos, es que las reglas o el espectro, la capacidad de movimiento y maniobra que tenga el operador, Ministerio Público de un lado o el abogado de la defensa en juicio oral, va a estar previamente establecido en un documento procesal muy importante y que fijan las reglas y los medios de prueba que han pasado al juzgamiento. Me refiero, como ustedes saben, al auto de enjuiciamiento, que este auto de enjuiciamiento va a consignar no solamente los medios de prueba que vamos a nosotros actuar en el juzgamiento, sino además va a precisar cuál es el componente fáctico del caso que el Ministerio Público lleva a juicio, lleva para ser juzgado. Adicionalmente a ello, precisará de manera clara quiénes son los sujetos procesales que van a participar en el juzgamiento. Recuerden ustedes que no solamente puede darse el escenario que participe de un lado el Ministerio Público y del otro, o frente a él, la defensa del imputado, el abogado defensor y el imputado, sino que también existen formas en las cuales puedan constituirse, por ejemplo, otros sujetos procesales. Me refiero al actor civil, quien debió, en su momento, de conformidad al artículo 100 del Código Procesal Penal, requerir formalmente, solicitar formalmente su constitución al juez de investigación preparatoria. Si esto es así, también tendrá una activa participación en la etapa de juzgamiento. Pero del otro lado, ¿no es cierto? Frente a la mesa del Ministerio Público, también podemos encontrar a un tercero civilmente responsable que ha sido incorporado por el Ministerio Público durante la investigación preparatoria, porque si bien no se le puede atribuir una responsabilidad penal, sí puede ser responsable por los efectos civiles que haya causado esta actividad, este suceso criminal en un caso en concreto, ¿no? Aquí
podríamos citar aquellos casos en los cuales, por ejemplo, en los delitos de homicidio culposo, en la cual si bien la persona que conducía el vehículo, la persona que tenía el dominio de este vehículo automotor fue quien lesionó gravemente a la víctima, lo cual ocasionó su muerte. ¿Y quién será esta persona? El procesado, el imputado por el delito propiamente de homicidio culposo, ¿no es cierto? Con la agravante de haber sido realizado con un vehículo automotor. Sin embargo, el dueño, si fuera otra persona distinta, que incluso ni siquiera estuvo en el vehículo al momento que aconteció este hecho, podría ser incorporado por el Ministerio Público como tercero civilmente responsable, porque se entiende que esta persona pudo haber tenido una conexión procesal, una especie de vinculación causal con respecto a los hechos, ¿no? Habría que revisar, por ejemplo, si esta persona le entregó su vehículo a una persona tal vez que no tenía licencia de conducir o no tenía las pericias o las competencias para poder maniobrar o conducir plenamente este vehículo. Eso, reitero, debe ser analizado en cada caso en concreto, pero también puede ser que se incorpore a una persona jurídica. Y si se incorpora una persona jurídica, el Ministerio Público, dentro de la investigación preparatoria, obviamente, también esta persona jurídica tendrá una defensa y participará en la audiencia mediante su abogado defensor de manera activa. De forma tal que no siempre en juicio oral vamos a estar con el clásico escenario de, por un lado, ¿no es cierto?, del lado derecho del juez, el Ministerio Público, y del lado izquierdo a la defensa, sino que existe la posibilidad que también intervengan otros sujetos procesales que son, por ejemplo, los que les he comentado, ¿no? Lo que les he comentado. Este auto de enjuiciamiento es importante y constituye el punto de partida y la guía no solamente de lo justiciable, sino sobre todo del juez de juzgamiento, ya sea un juzgado colegiado o un juzgado unipersonal. Sea cual fuera el juzgado, el tipo de juzgado que conozca el caso, sabemos nosotros que eso depende de la cantidad de años que se requiere por el delito, sea cual fuere el escenario en el cual se desenvuelve el juicio oral, la guía para el de su desarrollo va a ser el auto de enjuiciamiento. Y es por eso que ya, si bien es cierto, el Ministerio Público durante toda la investigación y la etapa intermedia trabajó con su carpeta fiscal, ¿no es cierto? Con la carpeta fiscal, incluso en los casos complejos, con las carpetas auxiliares, que no solamente la carpeta auxiliar implica tener un cuaderno fiscal en la cual van solamente las notificaciones y los oficios u otros documentos que no tienen una relevancia directa con la investigación, sino que también se trabaja con carpetas auxiliares de distinta naturaleza, como es, por ejemplo, la carpeta auxiliar de levantamiento secreto de las comunicaciones, la carpeta auxiliar de medidas de protección, la carpeta auxiliar, por ejemplo, de medidas coercitivas, en caso de prisión preventiva, de tal forma de que el Ministerio Público, durante todo su trayecto, durante todo su camino para llegar al juicio oral, ha manejado lo que nosotros conocemos en general como una carpeta fiscal. ¿Se entiende? Esta carpeta fiscal no solamente está constituida por las carpetas principales, sino también sus auxiliares. Todo eso, al momento que se llega ya a un juicio oral, va a cambiar, porque debemos nosotros formar un cuaderno de debates. Se debe formar un cuaderno o una carpeta, si se quiere, exclusiva para poder manejarla a nivel del juzgamiento. Y esto es recomendable con fines pedagógicos y propiamente para agilizar la litigación. Claro está que si el caso es un caso que no supera un tomo o una carpeta fiscal, la carpeta fiscal, conforme a las disposiciones internas del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, deben contener 200 folios, ¿no? Cuando supera esa foliatura, se crea una nueva carpeta. Entonces, en casos sencillos, un caso tal vez de ingreso indebido de celular a centro penitenciario, tal vez incluso un delito de lesiones culposas, de homicidio culposo, tal vez no supere esa cantidad de folios, no supere una carpeta fiscal. En estos casos, tal vez
puede darse la posibilidad de que se trabaje con la propia carpeta, que se trabaje con esta misma carpeta que el Ministerio Público ha formado durante su trayecto, durante su gesta al juicio oral. Sin embargo, en los casos complejos, en los casos en los cuales hablamos de una cantidad significativa de carpetas fiscales, de tomos, ¿no es cierto? 3 tomos, 5 tomos, 10 tomos, en los casos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, en las cuales tenemos cantidades significativas de documentos que también han sido insertadas en la carpeta fiscal, hablamos de 30, 40 tomos, en los casos en el marco de organizaciones criminales, en las cuales también se trabaja, por ejemplo, con la intervención de las comunicaciones que están estas intervenciones plasmadas en documentos que se llaman actas de recolección y que también son abundantes y que también forman parte de la carpeta fiscal. En estos casos, en estos últimos casos, donde hay una cantidad importante de carpetas fiscales, de tomos que la conforman, será mucho más llevadero, será recomendable que se trabaje con un cuaderno de debates. ¿A qué llamamos nosotros este cuaderno de debates que no tiene tal vez un reconocimiento en la norma procesal en esos términos, pero sí, para fines prácticos, es utilizado por los operadores jurídicos, tanto por el Ministerio Público como por la defensa? Este cuaderno de debates, estimados amigos, estimadas amigas, estará constituido por, en primer orden, el requerimiento fiscal que se formuló. Me refiero al requerimiento acusatorio. Adicionalmente al requerimiento acusatorio, debemos nosotros consignar otro documento trascendental para poder llevar y para poder guiarnos de cuál va a ser o qué medios de prueba han sido omitidos para su ejecución, actuación en juicio oral. Me refiero, muy bien, me refiero al auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento es importante que vaya en el cuaderno de debates, porque será la guía, ¿no es cierto? Será la hoja de cotejo del Ministerio Público al momento que vaya desarrollando e interrogando a sus testigos o vaya oralizando los documentales que ha ofrecido para su lectura en juicio oral. ¿Por qué digo que será la lista de cotejo, la hoja de cotejo, ¿no es cierto? O el documento de consulta para guiarse durante el desarrollo de juicio oral? Porque recordarán ustedes que este auto de enjuiciamiento no solamente consigna el nombre del testigo que hemos ofrecido para que declare en juicio oral, sino adicionalmente a ello, lo que se ha precisado es el aporte que tiene este testigo para la teoría del caso, es decir, sobre qué extremos se ha admitido, se ha interrogado. Estos extremos sobre lo que va a declarar en juicio el testigo han sido debatidos previamente en la etapa intermedia al momento que se llevó a cabo el control de acusación. Puede darse el caso, estimados participantes, puede darse el caso que el Ministerio Público ofrezca la declaración de un testigo, en este caso, por ejemplo, ¿no? El vecino del occiso que vio los momentos en los cuales la persona, el acusado, salía raudamente de la casa del agraviado, de la casa del fallecido. En su turno, la defensa puede que no se oponga a la declaración, a que este testigo llegue a juicio oral o que concurra a juicio oral, pero la defensa también tendrá expedita la posibilidad que, si bien no se opone a la declaración de este órgano de prueba, sí se podría oponer a alguna de las declaraciones, a alguno de los tópicos ofertados por el Ministerio Público. Por ejemplo, este testigo, digamos, presencial de los hechos, se le puede ofrecer en primer lugar para que indique qué es lo que hacía el día 18 de diciembre del año 2021 en horas de la noche, ¿no? Para que explique qué estaba haciendo, para que pueda detallar de manera pormenorizada qué es lo que vio, ¿no es cierto?, en el inmueble de la CISA de nombre tal. Pero también puede ser que el Ministerio Público introduzca una, un tópico, un tema para su declaración que el testigo no lo podría responder, para que diga, por ejemplo, no sé qué persona fue la que atacó mortalmente a la víctima. Entonces, sobre esta última pregunta, este último tópico, puede que la defensa, y en cierto modo lo va a hacer así, a nivel de control de acusación, se oponga, porque si se entiende que es el testigo
que es un vecino que desde la parte del frente, ¿no es cierto?, cruzando la pista, vio cómo salió huyendo esta persona, se entiende que esta no estuvo dentro del inmueble y no pudo ver concretamente cómo esta persona la tocó, si es que acaso él fue responsable de la muerte de esta persona, de este occiso. Entonces la defensa se puede oponer a esta pregunta, que para efectos prácticos el testigo no la podría contestar porque nunca en su declaración ni siquiera ha señalado, declaraciones previas me refiero, ha señalado haber visto dicho acontecimiento o dicho acto de ataque al occiso. Por lo que el juez de investigación preparatoria, al momento que emite el auto de enjuiciamiento, lo hará de la siguiente manera, ¿no es cierto? Se va a admitir esta declaración de este testigo porque es útil, pertinente y conducente, pero en cuanto al extremo de esta pregunta, no se va a admitir. Entonces es importante, ¿esto dónde va a estar consignado? En el auto de enjuiciamiento. Por eso que al momento que interrogamos, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles fueron esos aspectos, esos tópicos sobre los cuales fue admitido este testigo. Y también saber cuáles son los aspectos o tópicos vetados al testigo, porque puede hacer que si nosotros no lo recordamos, si es que nosotros no tenemos claro estos aspectos, el Ministerio Público igual lo pregunta en juicio oral. Y si no tenemos claro o no recordamos que por esa pregunta no fue omitido o que se invalidó, se vetó esa pregunta para su actuación en juicio oral, puede ser de que el testigo lo responda, ¿no es cierto? Y si no objetamos a tiempo, puede ser que se introduzca información que dañe la teoría del caso de la defensa, o viceversa también, que dañe la teoría del Ministerio Público cuando sean testigos de parte. Esta, este auto de enjuiciamiento es sumamente gravitante, porque adicionalmente a ello, adicionalmente a los tópicos o temas sobre los cuales va a declarar el testigo, también existe un orden de documentales eh, que han sido ofertadas para su lectura. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica, en la instalación de juicios orales, cuando, por ejemplo, y más ahora que se desarrollan de manera virtual, en las cuales en algunas comisarías, en algunos puntos del país, cuando estaba la pandemia en su punto más duro, en su punto más crítico, no se hacían conducciones compulsivas. No era posible realizar ese tipo de diligencias policiales para que compulsivamente lleven al testigo a juicio oral o simplemente se conecte a una audiencia de carácter virtual. Entonces, como no se instalaban, no concurrían los testigos al juicio oral, lo que el juez de juzgamiento, el director de debates, si es un órgano colegiado, va a solicitar que para que no se quiebre, porque la idea es que cada sesión de juicio oral haya actuación probatoria, si no hay actuación probatoria, se va a quebrar el juicio oral, lo que requiere este director de debates, o el juez unipersonal en su caso, es que si no concurrió en un testigo, se oralice una documental, ¿no es cierto?, para que ese día exista actuación probatoria. Entonces el orden que va a seguir preferentemente, va a ser el orden en el cual han sido admitidos en el auto de enjuiciamiento. Y es por eso que el juez dirá, señor del Ministerio Público, señor fiscal, oralice la documental número 1 que ha sido omitida en el auto de enjuiciamiento. Y nosotros debemos tener ese auto de enjuiciamiento para rápidamente poder nosotros oralizar esta documental que ha sido requerida por el juzgado. Es por eso que en este cuaderno de debates que les estaba comentando, tendremos el requerimiento acusatorio, tendremos el auto de enjuiciamiento y seguidamente las declaraciones previas, las declaraciones que han dado los testigos a nivel de investigación preparatoria. Estas declaraciones son importantes que las tengamos ahí, a flor de piel, siempre a la mano, porque en el juicio oral pueden ser distintas las circunstancias que nosotros atravesemos. Por ejemplo, puede darse que el testigo, y a eso vamos a llegar en un punto de la ponencia para poder explicar cómo es la técnica de litigación oral referida al refrescamiento de memoria, y por otro lado la técnica de evidenciar contradicción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ejercitar esta técnica de refrescamiento de memoria o evidenciar contradicción si no sabemos o no tenemos a la mano lo que los testigos dijeron
a nivel de investigación preparatoria. Es por eso de que luego del auto de enjuiciamiento vamos a tener nosotros todas las declaraciones de los testigos, si es que incluso en algunos casos hay varias declaraciones ampliatorias de un solo testigo, también las consignamos ahí porque es importante, es una herramienta más que vamos a llevar nosotros al juicio oral. El orden en la cual vamos a juntar nosotros nuestras documentales, nuestras declaraciones previas de los testigos, va a ser justamente en el orden del autoenjuiciamiento. Al igual que las pericias que han sido realizadas durante la investigación. Y luego, finalmente, vamos a juntar las documentales en el mismo orden, reitero, en el mismo orden, en la misma prelación, establecidas en el auto de enjuiciamiento. Cuando nosotros ya tenemos esta carpeta fiscal, ¿no es cierto? Es el universo. Ya las otras declaraciones que existieron a nivel de la investigación preparatoria, los otros actos de investigación que se realizaron, pero que no han sido admitidos y mucho menos ofertados a nivel del requerimiento acusatorio, ya no podrán ser aludidos a nivel de juicio oral. El universo ya no es lo que se pensaba y lo que se decía antes, que el universo era la carpeta fiscal. En realidad, el universo, cuando se decía que el universo era la carpeta fiscal, era para emitir un pronunciamiento de fondo a nivel de etapa intermedia, sea acusación o sea sobreseimiento, porque esa acusación o sobreseimiento obedece al análisis pormenorizado de toda la carpeta fiscal, de todo lo actuado. Pero el universo, hablando en términos de actuación probatoria del juicio oral, va a ser solamente lo consignado y admitido en el auto de enjuiciamiento. Eso, y solo eso, es lo que nosotros podemos actuar en juicio oral. Claro está que existen algunas excepciones a esa regla, que es justamente el reexamen de la prueba no admitida o la incorporación de una prueba nueva al momento de la instalación del juicio oral. ¿Y cómo suceden cómo funciona esto que les menciono de la prueba no admitida o la prueba rechazada en etapa intermedia o la prueba nueva? Esto sigue la siguiente lógica. Si ustedes revisan la norma procesal, también regula expresamente cómo es que se debe desarrollar este mecanismo de reexamen o de introducción de una prueba nueva. Aquí, por ejemplo, lo que se hará es, como les venía yo indicando, analizar si lo que el juez de investigación preparatoria nos ha rechazado a nivel de etapa intermedia, lo que indicó que el juez no era pertinente, útil y conducente para ser llevado a juicio oral, realmente, como una de las partes procesales, nos sirve para nuestra teoría del caso, sea por el lado de la defensa o por el lado del Ministerio Público. En ese caso, por ejemplo, si nosotros consideramos que esta prueba sí es pertinente, sí es conducente, y que necesariamente será útil para nuestra teoría del caso, podemos nosotros, luego de la instalación del juicio oral, solicitar su admisión. Pero la norma establece que debe en ese momento expresarse una especial motivación. Es decir, no se podrá, no se podrá repetir exactamente lo que nosotros argumentamos a nivel de etapa intermedia. No solamente bastará decir, bueno, para consideración del Ministerio Público, es necesario que esta prueba o este medio de prueba, en ese momento es lo correcto el término medio de prueba, sea admitido para su actuación en juicio oral porque es pertinente, conducente y útil para la teoría del caso. No solamente bastará esa narrativa, ese discurso por parte del Ministerio Público o la defensa, sino que se debe justificar. Debe existir como en los términos del Código Procesal Penal, una especial motivación para su admisión. El error común que cometen tanto el Ministerio Público como la defensa es simplemente hacer un reiterativo y en buena cuenta repetir los mismos argumentos que se establecieron o que se enunciaron al momento del control de acusación. Entonces, si ello es así, la otra parte tiene habilitada la posibilidad
de indicarle al juez de juzgamiento, en caso unipersonal, o al director de debates, que que no existe una especial motivación y que los fundamentos que ha indicado de la parte que está solicitando se admita esta prueba nueva, eh, son los mismos de la etapa intermedia y por tanto se deben rechazar. Eso, evidentemente, va a ser de revisión y va a ser valorado por el juzgado, quien decidirá finalmente si admite o no este medio de prueba que en su oportunidad ya ha sido rechazado. Y la especial motivación deberá existir para poder admitirla, porque se entiende que esto ya ha sido objeto de debate en la etapa pertinente, la etapa del saneamiento, que es justamente lo que les estoy indicando, de la etapa intermedia. Eso con respecto a la incorporación, ¿no es cierto?, o la solicitud del reexamen del medio de prueba inadmitido. Pero también existe la posibilidad de que luego de haber formulado o de haberse emitido el auto de enjuiciamiento, el Ministerio Público tome conocimiento de algún medio de prueba, el cual anteriormente no existía, ¿no es cierto?, o desconocía de su existencia, y que sea útil, pertinente y conducente para que sea llevado a juicio oral. En estos casos se podrá solicitar que el juez ya de juicio, porque ya estamos en esta etapa, admita este medio de prueba, pero el Ministerio Público o la defensa, cualquiera de los dos, quien postule la admisión de esta prueba nueva, deberá justificar en primer orden cuándo se tomó conocimiento de la misma y por qué no estuvo al alcance, no fue actuada, no fue recabada anteriormente por el Ministerio Público o, en todo caso, solicitada por la defensa, no se solicitó su actuación. Estas son excepciones a la regla, porque evidentemente serán sorpresivas para el sujeto procesal que no sea el oferente. Pero justamente al ser una prueba nueva, recientemente conocida, en la cual ha surgido o ha tomado conocimiento el Ministerio Público con posterioridad a la obtención del autoenjuiciamiento, es posible, y así lo prevé, así lo posibilita el Código Procesal Penal, que sea admitida para su actuación a juicio oral. Por ejemplo, en un caso particular, casos durante la investigación preparatoria, se trataba de un delito de sicariato. El Ministerio Público realizó las diligencias pertinentes, realizó las pericias biológicas correspondientes, las pericias balísticas en la escena del crimen, las pericias balísticas de comparación. Al momento que se detuvo al que se le reputaba ser el autor de los hechos, se le encontró con un arma de fuego y se realizó la pericia balística correspondiente para homologar si es que los casquillos encontrados en la escena del crimen pudieron haber sido percutidos por este arma de fuego que se le encontró al imputado, dando como resultado una pericia balística que concluyó que sí eran compatibles y que en efecto estos casquillos habían sido percutidos por esta arma encontradas al imputado y que incluso esta arma se encontraba registrada a su nombre en los archivos de la SUCAMET. Pero al momento que se le tomó la declaración a la testigo presencial de los hechos, que era la pareja sentimental del occiso, ella declaró y se indicó de manera directa al imputado como el autor de los hechos, incluso mucho tiempo antes de que se realice esta pericia y se le encuentre con el arma. Y al momento que declara, aporta otros hechos, mayor información de cuál era la razón por qué se encontraba en ese lugar con el occiso, qué personas estaban en el lugar al momento que aconteció el hecho, en qué momento falleció él, que no falleció justamente en el punto en el cual fue atacado, en el cual fue abatido, sino que falleció posteriormente en el trayecto al hospital de la localidad. Entonces, la testigo dio información, ¿no es cierto? Esta testigo dio información de calidad, es una testigo presencial, pero en ningún momento mencionó que ella tenía un video de los hechos, que había, luego de producidos los disparos, cuando las personas se estaban retirando, ella sacó de su cartera un equipo celular y con ese equipo celular logró captar justamente cuando esta persona que disparó se estaba retirando a bordo de un vehículo color azul. No lo había mencionado.
Entonces, al momento que a esta persona se le cita ya para juicio oral, para que declare lo que había indicado en su declaración, para que pueda dar esta información ya en el juzgamiento, esta testigo eh, comunica al Ministerio Público ya de cara a un juicio oral, ya en etapa de juzgamiento, que ella tiene un video y que en su momento, por los nervios, no se acordaba que había firmado, nunca lo dijo, y que, bueno, aún conserva ese registro fílmico. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí, por ejemplo? Podríamos hacer una visualización, ¿no es cierto?, de contenido celular para poder convocar a las partes y grabar ese registro en un CD para poder ofrecerlo al juicio oral. Recordemos que ya se concluyó la investigación, no podríamos realizar actos de investigación porque ya estamos en juicio oral. Lo que se podría hacer ahí, en todo caso, y ciertamente se hizo, fue recibir, ¿no es cierto? Primero hacer una constancia, un acta fiscal que da cuenta de que este testigo ha llegado al despacho fiscal para notificarle para su audiencia de juicio oral y que ha comunicado de que cuenta con un registro fílmico que nunca lo manifestó, nunca lo indicó que lo tenía, pero que haciendo memoria y buscando en los registros de su equipo celular en la nube, los ha recuperado. Finalmente, esos videos fueron entregados en un CD y el Ministerio Público propuso a la judicatura de que sean admitidos como una prueba nueva, ¿no? Que sean admitidos como una prueba nueva, en el entendido que dicha información del video no existía en la carpeta fiscal, que recientemente se ha tomado conocimiento de ese hecho y que estando en la etapa de juzgamiento, lo que corresponde, en todo caso, es ofrecerlo como una prueba nueva. Al momento que se realizó el debate, porque la defensa, bueno, la defensa no dio mayores argumentos de relevancia, indicó que el video era innecesario, toda vez de que aparentemente grabaría el retiro del imputado, que él nunca ha negado que estuvo en el lugar de los hechos, y que en todo caso sería sobreabundante, ¿no? Esos fueron los argumentos, en síntesis, que la defensa esgrimió. Pero el juzgado tuvo otro razonamiento. El juzgado señaló que, si bien es cierto, primero validó la postura del Ministerio Público en el sentido que esta prueba o este medio de prueba ha sido de conocimiento del Ministerio Público recién o con posterioridad al auto de enjuiciamiento. El video como tal no era un video de data reciente, sino era un video que ha sido obtenido incluso desde el primer momento que se inicia la investigación. Señaló el colegiado de que se debió preguntar a nivel de investigación preparatoria si es que existían algunos registros o si es que la testigo tenía algo más que indicar y ahí introducirse esta información del video, que al ser así, no constituye una prueba nueva, sino una prueba antigua que en su momento no ha sido recolectada de manera oportuna por el Ministerio Público y por tanto, en este caso en concreto, declaró no al lugar a la solicitud del Ministerio Público de la actuación de esta prueba nueva, ¿no? De la admisión de esta prueba nueva. Los argumentos están ahí, evidentemente, la idea, ya en el plano ya del comentario, en el plano de la crítica, la idea de la prueba nueva no implica que la prueba se genere necesariamente con posterioridad al auto de enjuiciamiento, sino que los sujetos procesales hayan tenido conocimiento con posterioridad, ¿no es cierto? Esa es la idea, consideramos nosotros, de este mecanismo procesal. Pero bueno, queda eso para el debate, es opinable. Finalmente ese fue el resultado de esa moción o esa solicitud de prueba nueva, que reitero, son escenarios excepcionales que regula el Código Procesal Penal para poder, mediante estos mecanismos, incorporar medios de prueba por encima, ¿no es cierto? O agregarlos a los que ya han sido válidamente admitidos en el control de acusación.
porque esa es la regla general, de que sean admitidos, ¿no es cierto?, luego del debate, luego de la etapa de saneamiento, que sean admitidos por el juez de etapa intermedia, que es el juez de investigación preparatoria, ¿no? El juez de investigación preparatoria. Esto en todos los juicios, y eso ya es parte, digamos, de la dinámica o de la conducción de audiencia, en todos los juicios se va a preguntar luego de la instalación de la audiencia si es que existen pedidos de prueba nueva o solicitud de prueba inadmitida, ¿no? El juez lo pregunta directamente a las partes. Claro, no lo va a decir en esos términos, lo va a indicar si es que existe alguna solicitud o incidencia conforme al artículo 373 del Código Procesal Penal, y cuando aluda a esa norma, justamente nosotros debemos tener claro que está preguntando si es que tenemos, vamos a hacer examen de una prueba no omitida o vamos a incorporar alguna prueba nueva, ¿no? Este artículo 373 establece puntualmente, ¿no? Que cuando culminado el trámite de la instalación de la audiencia, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba, ¿no? Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Esto en el caso de prueba nueva. Pero también en el numeral 2 del artículo 373 establece que excepcionalmente las partes, Ministerio Público, la defensa, pueden reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control de acusación, evidentemente, para lo cual se requiere una especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto previo traslado del pedido a las demás partes, ¿no? En ese acto, en ese mismo momento, se va a generar esa incidencia y luego de correrle traslado para su opinión a la parte que no es el oferente, en este caso el Ministerio Público lo solicita, se le correrá traslado a la defensa, o en todo caso, si hay autor civil, en su orden al autor civil, luego la defensa, luego el tercero civil, en ese orden, y finalmente el juez resolverá, ¿no? El juez resolverá. Claro está que este pronunciamiento no es recurrible, ¿no? O sea, es inimpugnable. En ese momento, si el juez de juicio decide no admitirlas, no habría otro mecanismo o remedio para poder impugnar esta decisión, ¿no? Es inimpugnable. Bien, una vez instalada ya el juicio oral, instalado, verificándose, ¿no?, la concurrencia de todos los sujetos procesales, y haber superado ya la solicitud de que si existe alguna moción conforme al artículo 373 del Código Procesal Penal, es decir, si se va a hacer reexamen de prueba no admitida o prueba nueva, se va a declarar instalado el juicio oral y se va a solicitar al Ministerio Público que inicie con sus alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura, ojo, no debe ser, y digo no debe ser porque tal vez esto no ha sido realmente entendido en los juzgados, porque se ve cómo es que ya en la casuística, ¿no?, en la parte operativa, los alegatos es una mera reproducción o lectura de la teoría del caso o de los hechos consignados en la acusación. Entonces, hay una diferencia sustancial entre lo que es un hecho, ¿no es cierto?, un hecho y una imputación concreta. Entonces, lo que se pretende al momento de los alegatos de apertura es hacerle conocer al juzgador el caso de manera sucinta, ¿cierto?, de manera concreta y precisa. Esto implica que no se refieran, ¿no es cierto?, mayores componentes fácticos que los necesarios. Si bien es cierto, a nivel de la etapa intermedia, cuando formulamos nuestro requerimiento de acusación, debemos presentar los hechos con una técnica narrativa que lo establece el código, que es precisar los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores. Esta misma lógica no va a ser igual a la presentación de los hechos a nivel de los alegatos de apertura, porque la misma norma establece que la presentación de estos alegatos debe ser de manera sucinta, de manera resumida. Estos alegatos tienen una estructura, ¿no es cierto?, tripartita, y es el esquema general de todos los alegatos, que es
hechos, delitos y pruebas, ¿no? El Ministerio Público deberá darle contenido a estos tópicos al momento de su presentación, de sus alegatos de apertura. Y que en todo caso la defensa también tendrá que ser sucinta, ¿no?, en su pretensión al momento que realicen los alegatos correspondientes. ¿Cierto? Muy bien. Estos alegatos de apertura son relevantes para poder captar y para poder dar el primer mensaje que tiene el Ministerio Público respecto al caso que está trayendo a ser juzgado. Deberá ser siempre acompañado o siempre propuesto como una promesa de lo que se va a probar en juicio oral. Entonces, lo que el juez necesita en ese momento es que nosotros le demos concretamente los hechos, sí, pero afinados a tal punto de llegar a una imputación. Entonces, para nosotros realizar una correcta narrativa, no solamente una correcta exposición a nivel de alegatos de apertura, pero ya que se haya marcado la pauta desde la acusación para poder manejar una correcta o una narrativa apropiada, lo que se debe hacer es utilizar los términos y los verbos que están precisados en el tipo penal. ¿No es cierto? Los verbos usurpar, en el caso sustraer, apropiar, ¿no es cierto? Sin tener una legítima autorización por parte del ente correspondiente. Ahí vamos a cambiar, por ejemplo, por, en este caso, la SUCAME, si fuera tenencia ilegal de armas. La idea es de que nosotros agarremos el Código Penal, por ejemplo, si nosotros tenemos un delito cualquiera fuera el delito, mire, al azar, nosotros tenemos unos delitos, homicidio, usurpación 204, hablamos de delitos contra el patrimonio a partir de 189, nosotros debemos reemplazar en los sustantivos y verbos de este diseño del tipo penal los componentes fácticos que tenemos en nuestro caso. Por ejemplo, y ahí vamos a hablar, y ahí sí se hablaría más que una narración de hechos, una imputación concreta, una imputación concreta. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el que mata a otro, bueno, este artículo 106 es sumamente general, ¿no es cierto? Es sumamente general, ahí tendríamos que poner los nombres de la persona, ¿no es cierto? Y el que mata a otro, cuando el contenido, tenemos que darle contenido a ese término mata, de qué forma fue que le quitó la vida a esta persona y el nombre de la otra persona. Entonces, ahí tenemos los componentes. Reemplazar eso justamente es lo que nosotros conocemos como una imputación concreta, o sea, una narración de los hechos en los términos del tipo penal. Y eso es lo que se requiere, y es lo que finalmente va a entrar en debate al momento del juicio oral. Más allá de otros componentes que nosotros le podamos incorporar, ¿no es cierto? Incorporar, y qué es lo que requiere la norma al momento de formular el requerimiento de acusación, cuando nos habla de los antecedentes, los elementos antecedentes, los elementos concomitantes, los elementos también, por ejemplo, posteriores, ¿no? Bien, en igual sentido, una vez realizados ya los alegatos de apertura, nosotros esperaremos ya que en su turno la defensa también realice los alegatos correspondientes, pero no va a tener la misma estructura que tiene el Ministerio Público, porque recordemos que la defensa tendrá su propia teoría y que incluso puede estar resumida a indicar de que el Ministerio Público no probará en juicio oral lo que ha prometido o lo que ha sostenido, seguido claramente, claro está, del argumento por qué no podrá probarlo, ¿no? Sin introducir mayor información o reemplazar a los órganos de prueba que van a declarar. Ojo, los alegatos de apertura no pretenden introducir información. Lo que pretenden será lo que un correcto alegato de apertura será es hacer una presentación, una aproximación al caso, dar al juez la imputación concreta, precisarle de dónde es de esa imputación, en qué tipo penal concreto nosotros lo estamos subsumiendo y enunciar. Ojo, enunciar, no quiero decir que vayan a decir todo lo que vaya a aportar en la prueba, pero sí enunciar, ¿no es cierto?, los medios probatorios que escoltan justamente nuestra teoría del caso, la teoría del caso. Bien. Permítame aquí compartir algunas diapositivas. Estaba olvidando de esto, algunas diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Listo. Sí se puede visualizar, ¿verdad?
Muy bien. Nosotros ya veníamos indicando, hemos avanzado bastante sobre esto de aquí. Las diapositivas también se las voy a proporcionar a Magíster para que puedan reproducirlo, para que puedan socializar este material. Hablábamos que el juicio oral, como les indicaba, es la fase principal del proceso común, ¿no es cierto? Y es la fase principal, porque justamente en este escenario, ya en esta tercera etapa, se va a generar la prueba, por lo general, ¿no es cierto? Es el hábitat natural de las pruebas. Aquí, una vez que este medio de prueba pase por el filtro de la contradicción, ¿no es cierto?, de que es objeto de debate por los sujetos procesales, se va a constituir en una prueba que puede ser valorada y utilizada por el jugador para absolver o declarar la responsabilidad de una persona. Pero cuando yo les indico, ojo, cuando yo les indico que este es el hábitat por lo general de las pruebas, es porque existe otra forma también de llevar otros momentos en los cuales se crea prueba en el proceso. ¿Se les ocurre a ustedes cuáles son estos escenarios? ¿Se podrá crear prueba a nivel de investigación preliminar? ¿A nivel de investigación preparatoria? ¿Podemos generar prueba? O incluso tal vez a nivel de etapa intermedia, ¿no? ¿Se podrá generar prueba? Evidentemente que eso es posible. Eso es posible. El Código Procesal Penal regula lo que es la prueba anticipada. Y esto está en el artículo 242 del Código Procesal Penal. Este artículo 242 del Código Procesal Penal, a ver, me permite un momento, voy a ver si tengo un Código Procesal Penal por aquí en PDF para que me sigan con, a ver, ahí está, a ver, sí. ¿Se está viendo el Código Procesal Penal? Sí, ¿verdad? Código Procesal Penal. Muy bien. Me indican en todo caso si no se puede visualizar. El Código Procesal Penal, estimados participantes, en el artículo 242, si la memoria no me es infiel, ¿no es cierto? Ahí está, puesto de prueba anticipada, el artículo 242, regula esta institución procesal posibilita, que posibilita que a nivel de investigación preparatoria e incluso a nivel de etapa intermedia se pueda obtener prueba, ¿no? Sabemos nosotros que el hábitat natural, como les indicaba, el momento oportuno, la etapa por antonomasia en la cual se van a obtener estas pruebas es el juicio oral. Pero existen excepciones siempre a la regla y una de ellas es la prueba anticipada. Esta prueba anticipada, ¿no es cierto?, conforme está redactada en el Código Procesal Penal, en el artículo 242, con el siguiente contenido. Nos establece el artículo 242 que durante las diligencias preliminares, ojo, o una vez formalizada la investigación preparatoria, es decir, en toda la fase de investigación preparatoria, ya sea en la primera o la segunda fase, se puede realizar esta prueba anticipada a solicitud del fiscal, y miren, o de las demás sujetos procesales. No solamente el fiscal puede proponer prueba anticipada. En estas circunstancias, se podrá instar al juez de la investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada en los siguientes casos. Ojo, y esto es interesante, porque este artículo 242 no es el artículo primigenio que tenía el Código Procesal Penal en el año 2004, ¿no? Y que entró en vigencia en el año 2006. No, eh, esto ha ido evolucionando, ha sido objeto de desarrollo legislativo, incorporando dos literales, ¿no es cierto? Dos literales que no estaban en la redacción primigenia, reitero, del Código Procesal Penal. En principio, incluso esta parte de aquí también ha sido objeto de modificación, porque en el diseño original del Código Procesal Penal, año 2004, solo se establecía que las diligencias preliminares se pueden realizar durante la investigación preparatoria. Y esto llevaba a la confusión, ¿no es cierto?, a la postura de que solo se puede realizar prueba una vez formalizada la investigación, ¿no? Pero habían otras posturas de que decían, no, cuando indica la norma que durante la investigación preparatoria,
se debe entender que es durante toda la investigación preparatoria, es decir, durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Esto, esta suerte de interpretaciones o lecturas contrarias del artículo 242 fue aclarado legislativamente con esta modificación, porque ahora claramente en el texto normativo del artículo 242 podemos nosotros verificar que es muy precisa la norma cuando indica que esto se puede realizar en cualquiera de estas dos fases, ya sea diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación. Entonces, ¿cuándo, en qué escenarios o cuáles son esos escenarios en los cuales se puede solicitar una prueba anticipada? Primero, se solicitará cuando el testigo, ¿no es cierto? Esta testimonial se puede solicitar para una testimonial y un examen de un perito cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en el juicio oral por temas de enfermedad u otro grave impedimento, ¿no? O que han sido, ya viene otro aspecto, otra circunstancia, o que han sido expuestos a violencia, amenaza o ofertas, ¿no?, de dinero, promesa de dinero, u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio del perito puede incluir el debate pericial cuando este sea procedente. Y es que este es el motivo tradicional por la cual se puede ejecutar o actuar una prueba anticipada a nivel de investigación preparatoria, ¿no? Pero también existe otro escenario o otra posibilidad que también se puede, por prueba anticipada, solicitar el careo entre las personas que han declarado por los mismos motivos del interar anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 182, ¿no?, que es la que regula propiamente el careo. Entonces, son los actos de investigación o los medios de prueba que pueden ser actuados por prueba anticipada. Testimoniales, ¿no es cierto? Testimoniales, el examen de un perito o el careo, ¿no es cierto? El careo. Pero también en el literal C, ¿no es cierto?, establece que podría, mediante prueba anticipada, realizarse reconocimientos, inspecciones y reconstrucciones. Pero esto del literal D, y aquí falta un literal E, que ha sido también objeto de modificación, ahorita se los comento en qué consiste, ha establecido que por prueba anticipada se puede realizar la declaración de los niños y adolescentes en su calidad de agraviados por los delitos, sobre todo por delitos contra la libertad o la indignidad sexual cuando son menores, previstos en el capítulo 1, ¿no? De violación sexual, delitos contra la libertad sexual, ofensas al pudor, proxenetismo, etc. Entonces la pregunta es, este literal D requiere que el testigo padezca de una grave enfermedad, requiere que el testigo haya sido expuesto a algún tipo de violencia o amenaza, requiere que el testigo, en este caso la víctima, ¿no?, la víctima tenga algún grave impedimento que no le permita llegar al juicio oral. No, esto obedece a una política criminal en la cual lo que se valora aquí es un principio, en este caso, de no revictimización de los menores, no revictimización de los agraviados en delitos contra la libertad sexual o delitos sensibles. No requiere, por tanto, lo que sí se establece claramente en el literal A, es decir, alguna circunstancia premiante que imposibilite o que haga razonablemente ponderar, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros evidenciar que no pueda llegar a juicio oral este testigo, ¿no? Esto obedece a a temas de política criminal. Pero este artículo 242, conforme les estaba comentando, también tiene un literal E, que no está en la pantalla, pero se los comento de manera inmediata. El literal E de este artículo 242 establece que por prueba anticipada también se pueden realizar la declaración testimonial y examen de peritos en casos de
criminalidad organizada, así como los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal. Entonces, si el literal E del artículo 242 también nos establece a nosotros la posibilidad de realizar por prueba anticipada la declaración de testigos y examen de peritos, será necesario que concurra alguna de las circunstancias del literal A, es decir, violencia o amenaza, oferta o promesa de dinero contra los agraviados o testigos o peritos. Será necesario que el perito, o será, ¿no es cierto?, un requisito sine qua non, que el perito padezca una grave enfermedad para poder actuar en los casos de crimen organizado. Consideramos que no. Al igual que el literal D que yo les comentaba, en el caso de niñas, niños y adolescentes, obedece este literal E, ¿no es cierto?, incorporado recientemente, bueno, no recientemente, en el año 2016 ya, obedece a aspectos de política criminal, en los cuales se ha podido verificar en la realidad que en los casos de crimen organizado, los testigos usualmente no llegan a declarar a juicio oral porque se sienten atemorizados, porque el propio despliegue de la audiencia es sumamente, digamos, traumático, si cabe el nombre, para los testigos, en los cuales no van a tener al frente a un imputado, un acusado, sino a una pluralidad significativa de acusados, a una pluralidad significativa de abogados, que evidentemente todo, y incluso también el temor de declarar de estas personas contra integrantes de una presunta organización criminal, hacen que ellos mismos se porten reticentes con la autoridad y no colaboren con dar su declaración a nivel de juicio oral. Es por eso que consideramos nosotros que por temas de política criminal bastará que este testigo haya declarado en un caso que se haya formalizado contra integrantes de una organización criminal para habilitar la posibilidad, y digo esto, habilitar, porque no es tampoco obligatorio, esto va a depender también de la estrategia del Ministerio Público, del manejo del caso del fiscal, quien es el que tiene la inmediación, conoce a sus testigos, sabe que sus testigos van a poder ir a juicio oral si tienen el temperamento y la convicción y sobre todo cosa la persistencia para poder ir, o es que tal vez son testigos que están sumamente atemorizados, que con el paso del tiempo van en todo caso, a eludir el llamado de la Administración de Justicia. Es el fiscal quien conoce estos aspectos, no el juez. El juez lo ve de manera distante, estos aspectos personales, humanísticos, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público tiene la posibilidad de conocer de manera directa, porque es el quien trata con los testigos, incluso trata directamente con los imputados, durante las diligencias, durante el desarrollo de las investigaciones, durante el desarrollo del proceso en general. Es por eso que consideramos que este literal E del artículo 242 también obedece a temas de política criminal y que es una gran herramienta para que en los casos de crimen organizado los testigos declaren a nivel de investigación preparatoria y no correr el riesgo de que en juicio oral no se presenten, ¿no? Porque en estos casos, recordemos nosotros, ojo, una cosa es un caso común, otra cosa distinta, un caso complejo, y otra cosa muy distinta, un caso contra organizaciones criminales. Y es distinto, no solamente por temas cualitativos, por las características de los delitos investigados, sino también distinto por temas cuantitativos, por temas de plazo. El plazo de un proceso común, un caso simple, ordinario, es distinto a un caso de crimen organizado, en el cual la investigación preparatoria puede durar hasta 36 meses. Entonces, si solamente la investigación preparatoria puede durar hasta 36 meses, imagínense cuánto tiempo puede pasar para que se desenvuelva el juicio oral. Y todo ese tiempo, ¿no es cierto? Todo ese tiempo hace que los testigos, en un primer orden, primero, cuando fueron víctimas, ya en el calor del momento, cuando ellos fueron víctimas del delito, pues acuden, ¿no?, a poner sus denuncias, a declarar sobre los hechos que le han ocurrido, sobre las personas que son los responsables de perpetrar esos hechos, pero con el desarrollo de las investigaciones van dándose cuenta que esa persona
no actuó de manera individual, sino actuó como integrante de una organización criminal, van tomando conocimiento de que ellos son personas, una pluralidad de personas que actúan de manera organizada y permanente, cometiendo estos tipos de delitos, y eso genera un temor en las víctimas, en los testigos, y es que esperar en esas circunstancias, en esa coyuntura que les planteo, esperar concluir la investigación preparatoria de 36 meses, luego una etapa intermedia de algunos meses más, y luego llegar hasta un juicio oral, que incluso sabemos que estos juicios orales en el marco de organizaciones criminales pueden durar incluso hasta su desarrollo hasta años. Entonces, en ese sentido resultaría pues riesgoso para el Ministerio Público esperar que nuestros testigos lleguen a declarar finalmente a juicio oral, teniendo en cuenta el largo tiempo que puede transcurrir entre su declaración y su testimonio a nivel de juzgamiento. Es por eso que esta prueba anticipada es realmente útil, es una herramienta útil para el desarrollo de los casos y sobre todo para que no se caigan a nivel de juzgamiento los juicios orales, ¿no? Los juicios orales. Pero ojo, y ya con esto salimos del tema de prueba anticipada, que era para mí importante que repasarlo, que lo comentemos, porque es una de las excepciones justamente a que la prueba deba ser generada en juicio oral. Esta prueba anticipada, conforme lo establece el artículo 242, ya mediante las modificaciones que han habido a esta norma, se ha habilitado, aquí está, mire, lo de los testigos y peritos en caso de criminalidad organizada, se ha habilitado que las mismas actuaciones de prueba pueden realizarse en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia. Es decir, no solamente podemos requerir prueba anticipada en investigación preparatoria, en cualquiera de sus fases, sino también a nivel de la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia puede que acontezca alguna de las circunstancias de las que hemos nosotros aquí revisado y solicitar que el juez de investigación preparatoria, reciba este testimonio. Y ojo, no es que porque es una prueba anticipada, se esté quebrantando o no se estén haciendo valer los principios de juicio oral de inmediación, oralidad, contradicción. No, ello no es así. La actuación de una prueba anticipada implica la recreación del testimonio de este testigo como si estuviera en la fase de juicio oral. Me explico. En esta diligencia de audiencia, esta diligencia judicial de prueba anticipada, lo que se hará es convocar a los sujetos procesales para que puedan eh, interrogar también en su oportunidad al órgano de prueba, puedan interrogar, en este caso, al testigo, al agraviado o al perito, ¿no es cierto? Con las mismas garantías, con los mismos principios que como si estuvieran en etapa de juzgamiento, ¿no? Eso, incluso se puede también en este estadio, y se ha hecho realmente, utilizar las técnicas de litigación de refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción, porque es como hacer un mini juicio a nivel de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Solamente para la declaración de este testigo, ¿no? Con todas las garantías. De todo lo demás, las objeciones, todo lo que se puede hacer en juicio oral, se puede hacer en esta diligencia de prueba anticipada. Bien, los requisitos para esta prueba anticipada no son muchos, ¿eh? El artículo 243 establece cuáles son estos requisitos que debe cumplir el fiscal para que, o en este caso el peticionante, que puede ser uno de los sujetos procesales, y cuál es el trámite de la solicitud, ¿no? Y cuál es el trámite de solicitud, pero que no vamos a entrar a detallar estos aspectos, ¿no? Estos aspectos. Bien, ¿qué más? Con respecto a lo que es la etapa de juzgamiento, sabemos nosotros que esto siempre va a ser objeto de dirección por parte del juez, ya sea el colegiado, el director de debates o un juez unipersonal, ¿no? Un juez unipersonal. Este juicio oral siempre va a estar regido por principios que son propios de esta etapa estelar del proceso declaratorio de condena. Nos encontramos acá, por ejemplo, frente al principio de inmediación. Y este principio de inmediación ha cobrado una especial importancia en estos últimos años, porque a raíz justamente de la pandemia del COVID-19, se empezó a utilizar ya como regla los medios tecnológicos para la realización de audiencias
no solamente de juicio oral, sino todo tipo de audiencias jurisdiccionales, pero particularmente en juicio oral surgió la postura, surgieron opiniones que realizar las diligencias o las audiencias de juicio oral de manera remota, mediante las TIC, ¿no es cierto? La tecnología de la información y la comunicación, y básicamente la plataforma Google Meet, ¿no? Google Meet de Google, ¿no? Que es la que de la cual el dominio tiene el poder, el Ministerio, el Poder Judicial, y es la que se utiliza en las audiencias judiciales. Entonces lo que se decía ahí, estimados participantes, lo que se comentaba pues, en marzo, abril, mayo del año 2019, era que realizar las audiencias mediante esta forma remota colisionaba con el principio de inmediación. Pero esto ya ha sido objeto también de pronunciamientos por parte de la Corte Suprema, ha sido también objeto de análisis por los tratadistas en temas procesales, y con los cuales coincido también que la inmediación no implica necesariamente la presencialidad. La inmediación lo que requiere es que el juez pueda tener eh, la posibilidad de ver al testigo, de poder escucharlo de manera directa, en tiempo real, de manera oportuna, y no solamente eso, sino poder visualizar cómo es que esta persona va introduciendo la información, ¿es cierto? Digamos, una presencia que va más allá, más allá que una presencia eh, presencial, sino física, sino una presencia virtual. El código no establece presencia física, dice con la presencia de los sujetos procesales. Que esa presencia puede ser entendida también en sentido amplio, y claro está, eso propicia la utilización de los medios tecnológicos, ¿no? De los medios tecnológicos. Otro de los principios que vamos a encontrar nosotros a nivel de juicio oral es el principio de contradicción. Este principio de contradicción, por ejemplo, que es por excelencia lo que le da eh, digamos, lo que perfecciona el medio de prueba para que pueda ser constituido como tal, como una prueba propiamente dicha, es que la parte oferente plantee, desarrolle y actúe su medio de prueba, mientras que la parte contraria pueda examinarlo, pueda contradecirlo, pueda cuestionarlo, sobre la base justamente de ese sistema cruzado de actuación probatoria en la cual existe una tesis, una antítesis, la conclusión final, la síntesis va a ser utilizada, va a ser finalmente desarrollada por el juzgador. Entonces aquí hay un procedimiento dialéctico de lo que nosotros entendemos la generación de la prueba, ¿cierto? No es unilateral, sino que existe un sistema cruzado para la validación, obtención y generación de prueba propiamente dicha. Y esta síntesis, la valoración finalmente, quedará en la íntima comisión del juzgador, que finalmente será el que emita el pronunciamiento, la sentencia que corresponda, ya sea absolutoria o sea condenatoria. El otro aspecto que caracteriza el juicio oral es que su intervención será netamente oral. Los sujetos procesales ya no podrán, como en las etapas previas, formular requerimientos, formular peticiones por escritos, y mucho menos el juez podrá resolver por despacho. Aquí la idea es, y la regla es, que el desarrollo del juicio oral sea de manera oral, ¿no es cierto? Que las partes tengan la oportunidad de participar e intervenir en el proceso, en el desarrollo y el juzgamiento, de manera libre, espontánea, y de igual forma el juez también de manera oral resolver las incidencias, los planteamientos que postulen las partes procesales, y también emita su sentencia de igual forma. La publicidad, ojo, la publicidad es un... Hay principios del proceso y hay principios del procedimiento, ¿ok? Hay principios del procedimiento. Hay principios que no se pueden relativizar, que son los principios del proceso, porque eso haría que se incurra en una causal de nulidad. Pero la publicidad, al ser un principio o una regla del procedimiento, puede relativizarse e incluso anularse. El juez, incluso esto se daba mucho a nivel de audiencias presenciales, el juez
puede ordenar que en la sala de audiencia solo estén presentes los sujetos procesales, ¿no es cierto? Acompañados, evidentemente, de sus defensas materiales o también los imputados. Se ha dado muchos casos, por ejemplo, en estos casos mediáticos, en los cuales la prensa concurría a las salas de audiencias. Y en estas salas de audiencias, estimados participantes, pues el mismo murmullo y susurro y comentarios de los amigos de la prensa que estaban cubriendo justamente estas audiencias llamadas emblemáticas, hacía que no se desarrolle con normalidad el juicio oral, o incluso tal vez esto tenga un impacto negativo en los testigos que al verse sobreexpuestos, ¿no es cierto?, no respondían con naturalidad las preguntas que eran planteadas por los sujetos procesales. Entonces el juez, bajo su condición de director del juzgamiento, puede limitar que este principio de publicidad y ordenar que estas personas de la prensa se retiren o que ingresen sin ningún tipo de dispositivo de registro, simplemente con una libreta de notas para que tomen, en todo caso, los apuntes necesarios de los principales pasajes de la audiencia. Esas son disposiciones que puede dar el juez a nivel del juzgamiento, a nivel de desarrollo del juicio oral. Pero también en casos de delitos contra la libertad sexual o indemnidad sexual, estas audiencias se realizan de manera reservada. Es decir, no se permitirá la presencia de público más allá de los sujetos procesales, Ministerio Público o la defensa, e incluso el imputado, a petición del Ministerio Público o por orden del director de debates o del jugador, puede ordenarse que se retire de la audiencia al momento que va a declarar la agraviada o un testigo determinado. Y esto tiene su fundamento justamente en no revictimizar, ¿no? No exponer en una segunda vez o no exponer al agraviado a que pueda estar cercano al imputado o en presencia del imputado, ¿no? Otro de los aspectos o los principios justamente del juicio oral, del juzgamiento, es el principio de concentración. Y es que lo que se entiende por concentración es justamente que se pretenderá realizar todos los actos, todos los medios de prueba, se pretenderá actuar los medios de prueba, todos en sesiones continuas, ¿no? Lo ideal, el código establece, y así fue diseñado, que se realice en una sola audiencia, pero ya la realidad ha superado justamente estas expectativas que tenía el Código Procesal Penal y la sobrecarga procesal no permite que los juicios sean desarrollados en una audiencia, ni siquiera en dos, sino que la realidad nos hace ver que los juicios orales se realizan en largas sesiones consecutivas, pero que pero que en cualquiera de los casos, estas sesiones consecutivas no pueden superar más de 8 días entre una y otra fecha, entre una y otra sesión, porque eso conllevaría a que se quiebre el juzgamiento y por consecuencia se vuelva a instalar o se vuelva a desarrollar íntegramente este juzgamiento. Han habido casos, por ejemplo, una experiencia en la provincia de Huaral, hubo un caso por un delito de homicidio en la cual se desarrolló durante 3 meses en sesiones continuas un juicio oral contra 3 personas por un delito de homicidio calificado en agravio de integrantes de una familia. Y el último día, bueno, el juez había programado los alegatos de cierre, ¿no es cierto?, los alegatos de clausura, para el día octavo del juicio, el día octavo posterior a la última sesión. ¿Qué sucedió? Que el día de los alegatos de apertura, no concurrió el abogado de los imputados. Se le llamó, se le trató de ubicar, en ese tiempo no se trabajaba aún con casillas electrónicas, en ese tiempo incluso no se tenía esa eh, costumbre de trabajar con correos electrónicos, pero lo cierto es que se llamó en realidad al número de teléfono de este abogado nunca concurrió a la audiencia en la cual fue citado en horas de la mañana, se le impuso la multa correspondiente, sin embargo eso no hace que pueda concurrir de inmediato a ese acto, a esa sesión de juicio oral. Lo que dispuso el juez
es reprogramar la audiencia. No la podía reprogramar para otro día porque ese día era el día octavo, ¿no es cierto?, posterior a la última sesión de juicio oral, así que la recesó para las horas de la tarde para que un abogado de la Defensoría Pública asuma el desarrollo, asuma o participe en esa audiencia de conformidad al artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Qué sucedió? En horas de la tarde se reanuda la audiencia, la sesión de juicio oral programada para esa fecha para alegatos de cierre, y lo que concurrió el abogado de la Defensoría Pública y lo que indicó el abogado de la Defensoría Pública fue lo siguiente. Indicó este abogado que si bien es cierto, la Defensoría Pública interviene en los procesos judiciales por solicitud de los justiciables o por llamado de autoridades competentes como juez y fiscal, con el propósito de continuar la secuela procesal. En el caso en concreto, al ser alegatos de clausura, indicó que al no haber estado en las sesiones anteriores, al no conocer de manera cercana el caso, al no haber conferenciado previamente con los imputados, no podía participar en esa sesión porque estaba impedido de poder formular unos alegatos adecuados, ¿no? Adecuados, y para que no genere indefensión por una defensa del abogado de la Defensoría Pública inoficiosa, ¿no es cierto?, solicitaba que se reprograme la presente audiencia. Evidentemente que no era posible que se reprograme la audiencia, no era posible esto porque era el día octavo. Entonces, el Ministerio Público solicitó en ese caso que se recesara la audiencia, que se le den un par de horas a la abogada de la defensa para que se agencie, para que se le pueda brindar los índices de audiencia, así como los audios, y pueda empaparse del caso, asimismo también pueda tener la oportunidad de conferenciar con los imputados y pueda elaborar los alegatos correspondientes. Los alegatos que no iban a reemplazar, ojo, los alegatos no iban a reemplazar la actuación probatoria, es una suerte de resumen de lo que se ha actuado y por qué el Ministerio Público no ha aprobado su teoría del caso, porque ya toda la prueba había sido actuada, y el juez que tiene a cargo la causa no va a resolver en base a la información dada en los alegatos de clausura, sino va a resolver en base a la información que ha ingresado por los órganos de prueba y que han sido actuados en juicio oral, y que esas sesiones sí estuvo presente el abogado particular de los imputados. Bueno, fue la postura del Ministerio Público, pero lo que resolvió el juez fue insólito, porque el juez resolvió, indicó que no era posible reprogramar la audiencia porque era el día octavo, posterior a la sesión de juicio oral, y que el Código Procesal Penal establece claramente que entre sesión y sesión no puede haber más de 8 días de distancia. Y siendo yo así, invocó también los derechos de defensa, de una defensa adecuada, indicó que la Defensoría Pública recogió los fundamentos de la Defensoría Pública, indicando que en efecto no había participado en el desarrollo del juicio oral, que los alegatos de apertura justamente lo que pretenden es hacer una síntesis y precisar por qué la teoría del caso del Ministerio Público no ha sido acreditada. Y finalmente, lo que ordenó el juez fue declarar el quiebre del juicio oral y señaló fecha para el nuevo juicio. Todo el trabajo que se había realizado durante 3 meses prácticamente pasó a foja cero, no se tiene por actuado y se volvió a instalar ese juicio oral. Lo bueno es que aún teníamos plazo de prisión preventiva, ahí teníamos 6 meses más, habíamos pedido la prolongación de prisión preventiva, se tenían 6 meses más, en los cuales aún estas personas no iban a salir inmediatamente en libertad, pese a que se quebró el juzgamiento, se volvió a llevar un juicio oral y finalmente fueron sentenciados por este delito de homicidio calificado. Pero les comentaba esto para que vean cuál es el impacto, ¿no? Cuál es el impacto de no llevar una audiencia en el día que establece, justamente con una diferencia máxima de 8 días, ¿no? Esto puede llevar a, digamos, el quiebre del juicio oral, como les he comentado. Bien, y hemos hablado un poco de cuál es el contenido, en qué consiste el principio de inmediación. Nosotros hablamos también
que existe una inmediación subjetiva o formal, que es justamente con el conocimiento directo por parte de los sujetos procesales del material probatorio producido en juicio. Esta inmediación no solamente va a ser con el órgano de prueba, con el testigo, sino también la inmediación con los otros medios de prueba que se ofrecen en el auto de enjuiciamiento, que pueden ser, como no, las documentales. Pero no solamente las documentales, no olvidemos que el Código Procesal Penal también posibilita que podamos ofrecer medios de prueba de orden material, lo que conocemos como prueba material, ¿no? El objeto del delito, ¿no es cierto? El instrumento con el cual se cometieron los hechos delictivos, por ejemplo, en un caso de drogas. Ahora último, hace unas semanas atrás, toda la droga encontrada a esta persona, ¿cierto? Una persona determinada, se encontró en una mochila táctica militar tipo militar color verde. Y todos los testigos, los efectivos policiales indicaban justamente que esto lo habían encontrado en una mochila verde, modelo militar, táctica, ¿no es cierto? Con varios compartimientos. Todos los testigos eran uniformes en esto. En el acta de allanamiento, de este caso, caso de drogas, se establecía de que se encontró dentro de la mochila verde tipo militar, con varios compartimientos. Dentro de ella se encontraron paquetes de hojas secas con tallos, semillas, inflorescencias, eh, característicos para cannabis sativa. Y en el celular del imputado, al momento que se hizo la extracción de contenido celular, visualización celular, se encontró una foto de esta mochila. Se encontró una foto de esta mochila. Entonces, se ofreció como prueba material la mochila para su reconocimiento por parte de los testigos en juicio oral. Y esta prueba material, por ejemplo, fue ofertada al momento de que los testigos declararon y por el principio de mediación se les puso a la vista a los testigos para que lo reconozcan e indiquen si es la misma, si es la misma mochila que ellos al momento de la incursión policial, de la intervención o allanamiento, encontraron dentro de esta la droga comisada. Y todos lo reconocieron, ¿no? Todos indicaron que sí, era la misma mochila. El principio de contradicción, también lo hemos revisado nosotros, establece que las partes pueden intervenir con igualdad de fuerzas, lo que establece el título preliminar, que es la igualdad de armas, e incluso en juicio pueden controvertir y desvirtuar los medios de prueba o los órganos de prueba que hayan postulado, tanto el Ministerio Público como la defensa, al momento de ser examinados. En este caso, la defensa tendrá su oportunidad en el contraexamen, ¿no? En el contraexamen. También nosotros hemos revisado lo concerniente al principio de oralidad. Esto le da una suerte pues de democratización al proceso penal en el entendido de que puedan participar también la ciudadanía en el desarrollo de los mismos, ¿no? La ciudadanía como testigo vivo de lo que sucede y la forma de cómo se administra justicia en su país. Claro que tiene limitaciones, no es absoluto, ya hemos revisado en qué circunstancias el juez puede limitar o incluso anular este principio, perdón, el principio de, me refiero al principio de publicidad, ¿no? El principio de publicidad. En cuanto al principio de realidad, su eficacia radica en que la comunicación por lo general más aceptada y que la que está interiorizada en el desarrollo del proceso penal es la oral y no mayormente la escrita, ¿no? De esta manera se genera justamente esa convicción para poder resolver sobre la base de las mociones, peticiones o alegatos que establezcan las partes y que le permite cierta digamos, diligencia o eficacia, fluidez al momento del desarrollo del juicio, al momento del desarrollo del juicio oral. Bien, algunos aspectos referidos a la publicidad ya lo hemos repasado, Incluso la Constitución recoge en el artículo 139, numeral 4, recoge los tópicos referidos a la garantía de la publicidad y que han sido ya desarrollados a nivel normativo en el artículo 358 del Código Procesal Penal. Este principio de publicidad, conforme nosotros lo hemos revisado en el artículo 357 del Código Procesal Penal, también puede ser limitado. Y puede ser limitado cuando esta publicidad dañe el honor de las personas que participan como testigos o que participan en el proceso como sujetos procesales, o cuando afecte también, ojo, cuando afecte la seguridad del Estado o la paz pública. En determinados casos, una persona puede ser convocada como testigo para poder declarar sobre estos aspectos que pueden constituir seguridad, que pueden ser asuntos de seguridad del Estado, ¿no es cierto? Asuntos de Estado,
o asuntos que puedan de alguna manera generar eh, algunos disturbios o alterar la paz pública. En estos casos, cuando son información de este tipo, lo que se solicita es que se realice de manera reservada, conforme lo establece y lo posibilita el artículo 357 del Código Procesal Penal. El principio de concentración, ya lo habíamos comentado brevemente, y se basa en la unidad y continuación de la audiencia de juicio oral. Esto lo vamos a poder encontrar en el artículo 360. La idea siempre ha sido, como reitero, que el juicio oral se desarrolle de manera célere, expeditiva, sumarísima. Sin embargo, esto en la realidad podemos nosotros ver que no es así. Los juicios orales se desarrollan en sesiones continuas, incluso que duran por varios meses y no son años. Pero la idea en todo caso es que entre sesión y sesión no se exceda el plazo de 8 días hábiles, porque esto acarrearía el quiebre del juicio oral, ¿no? El quiebre del juicio oral. Bien, hay algunos aspectos que pueden ocurrir cuando se interroga a un testigo. Y me interesa que esto lo tengan claro, porque es parte ya de la litigación oral pura. Cuando se interroga a un testigo, lo primero que se debe hacer, si tenemos a un testigo, así sea ofrecido por nosotros, que nosotros pensemos que por la parte, ¿no es cierto? Si sea un testigo de parte, ya sea el Ministerio Público o la defensa, si es nuestro testigo, debemos nosotros conocer perfectamente qué es lo que dijo este testigo a nivel de investigación preparatoria. Es decir, como ya lo venía adelantando al inicio de esta ponencia, tenemos un cuaderno de debates. En ese cuaderno de debates debe estar la declaración o ampliaciones de declaraciones de este testigo. Debemos nosotros tener conciencia, debemos tener nosotros pleno conocimiento de lo que ha manifestado este testigo a nivel de sus diligencias previas. ¿Por qué? Sucede, y esto es algo que en algún punto de su experiencia, tal vez ustedes interrogando en el litigio o en la práctica procesal, se van a dar cuenta de que pese a que ustedes habían preparado su testigo, preparados en el sentido positivo, ¿no? En el sentido eh, entendido con la buena fe procesal, ¿no? Preparado en el sentido de haber conversado previamente con el testigo para informarle cómo es el desarrollo de un juicio oral, quiénes lo van a interrogar, quién es el juez, porque estas cosas se le debe explicar al testigo para que no esté nervioso al momento de dar la información. Lo que se pretende es que el testigo dé información de calidad, dé información útil sobre los hechos que ha podido presenciar o conoce. Entonces, para ello hay que eliminar toda componente de nerviosismo que pueda generarse producto de el temor a hablar en público de algunos testigos o al temor de estar participando en un proceso judicial. Recordemos que hay personas que toman, o esto también les causa cierto estado de estrés, cierto estado de nerviosismo que puede jugar en contra o que de alguna manera perturbe el normal desarrollo de su testimonio. Entonces, esa es la forma de preparar a un testigo, explicarle cómo va a ser el juicio oral, cómo se va a desarrollar esta audiencia, quién lo va a interrogar primero, cómo debe responder, cómo debe ser su voz, estos aspectos. Puede darse el caso que habiendo conversado previamente con el testigo y habiéndonos indicado qué es lo que ha visto, cómo lo ha visto, habiéndonos indicado nosotros en privado, en reserva, que el autor de los hechos justamente fue el acusado, a quien lo reconoce porque estaba vestido de tal forma, todo. Es decir, cuando conversamos un día antes con este testigo, indicó todo conforme había declarado en sus declaraciones previas, conforme consta por escrito en, en su declaración que fue tomada ante el Ministerio Público. Sin embargo, al momento del juicio oral, por cosas inexplicables, hipótesis hay muchas, pero lo cierto es que cuando se le preguntamos a este testigo, con el cual habíamos conversado un día antes, y era sumamente elocuente, se le pregunta al testigo, pues, primeramente se le da esta antesala de motivación y generar un clima de confianza, ¿no? Con el interrogador, presentándonos, diciéndole que quien le habla es el Ministerio Público, de nombre tal, vamos a realizar unas preguntas
para lo cual le pedimos que responda de manera pausada, que si no entiende la pregunta, nos lo haga saber para poder repetirlo o buscar otros términos más adecuados para que pueda comprender. Luego de haber generado este clima de confianza con el testigo, se le pregunta, señor, para que diga usted eh, qué ocurrió el día 18 de diciembre del año 2021, por ejemplo. Y el testigo indica, bueno, el día 18 de diciembre del año 2021 yo me encontraba la Plaza de Armas de Huacho. Y ya esa primera respuesta fue extraña para el Ministerio Público porque la idea era que en este momento introduzca toda la información de lo que estaba haciendo este día 18 de diciembre del año 2021. Bueno, se le volvió a preguntar, bueno, ya, usted indica que este día se encontraba en la Plaza de Armas, pero ¿qué es lo que vio? ¿A qué hora estaba usted en la Plaza de Armas? Bueno, yo me encontraba a las 7 de la noche, indica el testigo. Ok, a esa hora, ¿usted qué es lo que vio? ¿Qué aconteció en ese lugar? Bueno, doctor, indicó el testigo, yo en realidad que estaba a esa hora, pero ¿a qué se refiere? En realidad no recuerdo qué ocurrió a esa hora. Yo recuerdo que estaba en la Plaza de Armas, pero no recuerdo más. Y esa respuesta ya es una respuesta que es contraria, primero, a lo que se había escuchado un día antes por parte de este testigo. Y lo otro que contradice directamente a su declaración, ¿no es cierto? Que ya ha sido plasmada por escrito a nivel de investigación preparatoria. Y lo que nosotros debemos detectar al momento que este testigo declara, si él utiliza el término no recuerdo, o es que dice tal vez algo contrario a su declaración. En este caso, como dice, no recuerdo, doctor, muy bien qué pasó ese día, han pasado tantos años, supongamos, ¿no? Que es una de las respuestas clásicas. Entonces, al nosotros haber identificado ese término no recuerdo, no preciso, se me va de la mente, esos términos que indican que no tiene claro o fijo lo que aconteció, ese recuerdo, el Ministerio Público procederá a sentar las bases. ¿Qué se entiende por sentar las bases? Luego de haber escuchado ante la pregunta de nosotros, ¿no es cierto? Ante la pregunta del interrogador, luego de haber escuchado por parte del testigo entre su relato la palabra no recuerdo, lo que hará el Ministerio Público es sentar bases. Y sentar bases partirá o consiste en preguntarle al testigo, señor testigo, usted lo que me está comentando ahora, su declaración sobre estos hechos, lo ha declarado anteriormente, podría ser una primera forma, o otra, de manera directa, señor testigo, usted ha declarado a nivel fiscal sobre estos hechos, sea cual fuera la pregunta, evidentemente el testigo va a tener que decir que sí, porque recordemos que está bajo juramento de decir la verdad, indicará que sí, y al momento que indica que sí ha declarado, ya habremos sentado a las bases y habremos de manera indirecta comunicado al jugador que existe una declaración previa. Como es una técnica de refresca memoria, lo que se le pondrá a la vista a este testigo con autorización del juez es su declaración previa y se deberá hacer un ritual o un procedimiento de reconocimiento. Se le dirá, señor testigo, estando pues lo que está indicado, que no recuerda, pero que también ha emitido, que ha declarado sobre estos hechos a nivel de investigación, a nivel fiscal, le solicito por favor de que indique si reconoce el documento que tiene a la vista. Él dirá, sí, lo reconozco, ¿no es cierto? Y se le preguntará, ¿puede indicar cuál es el nombre de su documento? Sí, dice declaración testimonial de Juan Pérez, correcto. Usted dice que lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque tiene mis firmas y huella. Ah, correcto. Y ahí nosotros lo que haremos es ubicar el pasaje, la línea o la pregunta en la cual el testigo ha precisado lo que nosotros queremos que diga, ¿no es cierto? Buscaremos la pregunta en donde indique, ¿no? Ese día me encontraba a las 7 de la noche en la Plaza de Armas cuando pasó una moto lineal manejada por Julio Jiménez y disparó directamente contra el cuerpo de la agraviada que se encontraba comiendo en la esquina de dicho local. Entonces, esa información se le pedirá que lo lea, ¿no es cierto?, en voz baja para él, ¿no es cierto?, para él, que lea esas líneas que nosotros vamos a resaltar o señalar mediante la transmisión de Google Meet, y luego de que leyó, que terminó, que concluyó, se le dirá, ahora sí, señor testigo, ¿recuerda usted que había indicado?
Y bueno, tendrá que indicar, tendrá que decir lo que ha declarado en ese momento, ¿no? Esa es la técnica de evidenciar perdón, de refresca memoria. De igual forma, y con los mismos pasos, se va a realizar la técnica de evidenciar contradicción. De igual forma, si este testigo dice algo que no estaba plasmado en ese lugar, ¿no es cierto? En sus declaraciones previas, con este mismo caso, con este mismo ejemplo que disparó, no dice que que apareció una moto lineal, no. Dice que esta persona pasó una moto lineal por ahí y que otra persona a la cual no vio disparó contra la agraviada. Entonces, como esto es contrario a su declaración, se le dirá que lea ese pasaje, esa línea de esta pregunta, pero en voz alta. En voz alta. Esa es la diferencia entre el refresca memoria y evidenciar contradicción. Por un lado, el refresca memoria es una lectura interna para él y luego se le pregunta nuevamente por lo que había olvidado o no recordaba. Por el otro lado, lo que es evidenciar contradicción, lo que se trata de hacer es que el testigo lea en voz alta lo que él ha indicado a nivel de sus declaraciones previas para que el juez lo pueda valorar en su momento, ¿no? Eso son las técnicas de litigación oral consistentes a evidenciar contradicción o refrescar memoria. Ahora, la discusión está si estas técnicas pueden ser también utilizadas contra el acusado. Recordarán ustedes que el acusado tiene la posibilidad de declarar en juicio oral o también abstenerse. Si él se abstiene, debe saber, y así se lo hace y así se lo comunica el juez, que el Ministerio Público tiene la opción de poder lecturar la declaración que él ha dado a nivel de investigación, si es que en caso lo hubiere. Claro, puede ser que haya guardado silencio a nivel de investigación y no se podrá leer nada. Pero también se ha admitido ya, por desarrollo jurisprudencial, por pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, incluso en el Distrito Fiscal de Guara, el colegiado ya ha cambiado de criterio, de que sí es posible confrontar al acusado con sus declaraciones dadas a nivel de investigación preparatoria. No porque la idea es buscar la verdad, la idea es alcanzar una certeza judicial y esta declaración previa del acusado es una declaración que también ha sido brindada con todas las garantías porque no solamente es que esté el Ministerio Público y el imputado, sino que también en ese acto estuvo la defensa del imputado y por tanto tenía las garantías necesarias para que esta persona no haya declarado o haya dado información víctima o producto de un tipo de coacción o un tipo de, digamos, intimidación por parte de las autoridades policiales o fiscales, ¿no? Entonces, con eso se salva el aspecto del cuestionamiento de que esto ha sido dado de una manera no espontánea o en plena capacidad de sus competencias psíquicas, ¿no? En caso del acusado. Lo cierto es que ya se cambió el criterio y actualmente se puede confrontar, como así también lo señalaba ya en algunas ponencias de años pasados el maestro San Martín, cuando indicaba que esto sí era posible, porque el proceso siempre va en esa búsqueda de la verdad y confrontarlo implica justamente obtener mayor información para un pronunciamiento más adecuado y un pronunciamiento, en todo caso, una decisión con una aproximación mucho más cercana a la certeza, ¿no? A la certeza judicial. Bien, con eso yo he querido repasar algunos aspectos que me han parecido importantes de la etapa de juzgamiento. Quedo a su disposición si hubieran algunas preguntas y si no, eso será todo por mi parte en esta sesión. Muchas gracias. Estimado doctor Anthony, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos. Saludos cordiales. Un abrazo para todos. Buenas noches.